Cultura en Casa. En Radio Fénix CX40 1330 AM. Un programa de cultura en un ámbito bien coloquial.
Bueno, qué lujo, yo ya estaba acá del programa anterior, pero disfrutando ahora para saludar a los amigos que se suman a la escuchada. Salgán de Lío, Horacio Salgán, uno de los músicos más increíbles del tango argentino, con Ubaldo de Lío, un guitarrista que viene del jazz y se suma al tango y forma ese dúo increíble. Salgán de Lío, que además Salgán tenía el famoso Quinteto Real donde pasaron los mejores instrumentistas de su tiempo, ¿no? Salgán muere hace poquito tiempo, con 100 años. Yo tuve en un momento, fui a ver en el Club del Vino allá en Buenos Aires la presentación de él y él ya no estaba, estaba el hijo y me cuenta, dice, mira, el viejo no viene, no quiere tocar más en vivo porque dice que no tiene tiempo para estudiar lo que debiera para tocar en vivo. Así que ahora me toca a mí. Y es una orquesta impresionante, no son 5 músicos, Quinteto Real, que es una maravilla. Y escuchamos esta versión de la comparsita para empezar este encuentro. Majo, ¿qué te pareció eso para bailar? Divino, yo siempre felicito, bueno, primero que nada, buenos días a todas y todos que nos están escuchando en este programa cultural. Pero siempre felicito el tener a mi lado a Eduardo Larbanois, que nos cultiva justamente con eso de que no estamos tan acostumbrados y escuchamos una música, escuchamos un concierto y qué lindo que es, pero qué hay detrás de todo eso. Así que la verdad me siento muy, muy honrada y muy, muy feliz de eso. Muchas gracias. Eduardo, hoy tenemos un programa que en realidad lo vamos a llevar como a ciclos, que lo habíamos estado anunciando también en otras oportunidades, y es de empezar como a ver un poquito de en ese sentido como ciclos de ideología podría ser identificado así o me están haciendo señas con los mates y bueno, tenemos mate mellizo. Me con encanta. El invitado especial de hoy. Hoy tenemos un invitado, ya vamos a ir al invitado, pero antes de ir al invitado, a mí me gustaría, como es un programa de cultura, y a su vez siempre decimos que tenemos que hablar justamente de la ideología, de la cultura, de la alienación, del enajenamiento, y todo eso son palabras que a uno les parece complejas, pero se pueden explicar pero muy fácilmente, y en ese sentido por eso tenemos a nuestro invitado, que antes de ir al invitado voy a leer apenas un poquito de una introducción de una película que se llama Están vivos, y esta película es un claro ejemplo de la ideología a través de una obra de arte, como siempre decimos, vaya si detrás de un contenido cultural hay un gran mensaje. El video al que nos referimos es justamente para hablar de la ideología, por tanto, capitalismo, enajenación y alienación. El video al que nos referimos es extracto, digamos, que utiliza Slavoj Žižek para hablar de la ideología marxista e inspirado en la película Están vivos. Esa película es del autor John Carpenter. Algunos nos referimos como la película que hay que ver antes de las elecciones, por así decía una de las críticas, una película que hay que ver antes de las elecciones. Este video extracto muestra cómo un vagabundo encarnado por el actor Roddy Piper, apodado El Nada, encuentra un par de lentes en la basura, se los pone y ve una perspectiva totalmente distinta de la vida. Ejemplo de ello son fotos de carteles publicitarios, las tiendas, la prensa en los kioscos. Todo lo escrito se transforma en órdenes como, por ejemplo, obedece, cásate y reproduce, no pienses, o directamente consume. Y también las autoridades célebres y las celebridades aparecen como alienígenas en esa película. Bueno, ¿se acuerdan del artículo de Günther Asner, que lo leímos varias veces? Sí, exactamente. Tendríamos que tenerlo. Sí, es como es de cabecera. Del libro La obsolescencia del hombre, un artículo que habla del año 56, de eso que exactamente que estamos tocando allí. Sí, y Karl Marx, ya que estamos, presenta el concepto de ideología como las representaciones que el hombre se hace de la realidad ligada a las condiciones materiales de existencia, las condiciones reales en las que se desenvuelve la vida humana.
por allí toda esta complejidad que a veces hizo Karl Marx y esto y lo otro. Bueno, tenemos a nuestro invitado, que es el profesor de filosofía, Juan Bernaza, y con él vamos a estar hablando también todo esto llevado a la actualidad. ¿Cómo está, Juan? Bien, muy bien. Buenas tardes a todas y todos. Un súper placer haber sido invitado y cumplir con la invitación con tan respetadas personas que tienen que ver con este quehacer, la difusión y la creación cultural durante tanto tiempo. Yo creo que cuando ustedes cumplieron 15 años, Eduardo, tú fui a verlos hace tiempo. Ya estamos en 45. Sí. O 25. No 25. Pero era una fecha que valía festejar. Y también lo agradable que es los entretelones de una composición musical. Ese comentario que tú hacías al comienzo sobre el compositor, los instrumentistas, el lugar en el que procede la obra. Es tan agradable cuando uno escucha esas cosas. Es de los buenos programas de radio que a uno le ayudan a entender más allá del contacto directo con la letra o la melodía o la música. Es muy lindo eso. Muchas gracias. Y ciertamente que el tema es importante, no es fácil exclusivamente llevarlo a las palabras. Habitualmente cuando trato estos temas recurro mucho a la imagen visual particularmente, y la imagen visual en movimiento. Pero los medios se van adecuando al objeto y a la cosa de la que vamos hablando, y es este mundo de la cultura, este mundo del universo cultural, este mundo de la ideología, las ideologías, y la lucha ideológica es muy importante, porque de no advertirlo se nos cuela en nuestras propias prácticas, en nuestras valoraciones del mundo, en la forma en que tratamos a los demás. Y no es solo cuando uno habla de ideología o de lucha ideológica tratar de ver explícitamente lo que un personaje A y un personaje B, que se manifiestan como distintos y tienen posiciones o dicen cosas de este mundo. También existe lucha ideológica cuando la cosa no es tan explícita, cuando uno ve hoy las reglas de urbanidad, cómo nos tratamos en la calle las personas, con conductas que pueden justificarse, pero con razones que son extraordinariamente controvertibles y discutibles, donde el desprecio a lo que no es directamente mi interés inmediato, uno lo ve cuando maneja, uno lo ve cuando camina. Estamos a punto de explotar en cualquier momento. Y hablar de estas cosas puede resultar un poquitín incómodo, ciertamente, porque nuestras formas de vivir, cuando son puestas en duda, hay una suerte en los últimos tiempos de identificación de mis ideas con mi dignidad de persona. Entonces parece como que no podemos discutir ideas de las personas sin que ello afectara la propia dignidad, y al contrario, muy por el contrario, lo que nos enaltece y nos hace mejores personas es poder discutir en un nivel tan elevado las ideas que están incluidas en nuestras propias prácticas, en nuestras propias decisiones. Y hace un minuto nos reíamos así cómplicemente mientras Majo hablaba de los dos mates muy parecidos que teníamos con Eduardo. Del mismo artesano. Y fueron los dos al mismo. Y seguramente si ponemos a hurgar encontraremos algunas ideas generales que compartimos, que nos lleva a tener ese criterio. Exacto. Para poder decidir algo tan lindo como es el mate todos los días. No es cualquier mate, uno no toma mate en cualquier mate. No. Hay como una posición de principios. Mis hijos se enojan cuando no lo encuentro, o cuando me lo usan y no aparece. Digo, no, el mate no es mi propiedad, es mi universo simbólico preciso de referencia. Es donde yo me protejo. No, porque justamente, Juan, que lo comentamos en algún otro programa también, de los resultados de las elecciones, ¿no? Del tema de las firmas y, bueno, del voto rosado y el voto, que al final no se derogaron los 135 artículos, y eso nos lleva también a reflexionar una situación social en la cual
Está llevada a dichos de Marx, capaz que sería que el explotado vota al explotador o algo de eso, pero no es tan así, digo. Entonces hay todo un trasfondo que a veces a nosotros se nos resulta un poco complejo explicarlo, y me parece que capaz que vos nos podés como llevar un poquito sobre el camino más fácil para que la gente lo pueda comprender. Sí. No sé si me explico un poquito, Juan, sí, lo que... Sí. Pero digamos que no es mecánico el hecho de poder encontrar qué ideas sostienen qué decisiones de una manera rápida y sencilla, porque también existen a veces ideas que están camufladas en ciertas prácticas, y ciertas prácticas que parecen, por su representación o su evidencia, querer decir algo. Es como si yo me disfrazara a la vieja usanza hippie. Seguramente ya no puedo, por mi edad y mi panza, disfrazarme de hippie, pero sigo manifestándolo en ese sentido, una actitud, una, digamos, idea respecto a ello. Entonces uno puede disfrazarse sin que eso signifique una representación fiel de lo que piensa. Y por otro lado, todo esto que estamos diciendo en los distintos ámbitos de reflexión es muy, muy discutido. Cualquiera que quisiera escuchar, cualquier colega que quisiera escuchar esto, cualquiera que esté atento a lo que estamos planteando, podría objetar A, B y C de todo esto, porque es tan relevante el plano de la cultura que se permite el lujo de una enorme discusión, porque hay menos discusión sobre una ley natural. Por ejemplo, si quiero estudiar los movimientos de las olas o la salinidad, no es tan difícil resolverlo. Es mucho más difícil resolver es cómo hacemos nuestras ideas, dónde efectivamente las tomamos, qué tan atentos estamos. Pongo como ejemplo, muchas veces, para poder atar esto dentro de lo enorme, y me voy a meter en un palo que no es el mío, pero estoy atento a ello, que es el tema de la música. Es una usina de ideas la música. Nuestros jóvenes, que consumen mucha música, y digo consumen, no siempre la aprecian, no siempre la piensan, no siempre la sienten. Entonces, es formadora de conductas. Entonces, a veces yo trato de escuchar con atención lo que alrededor mío se escucha, con mucha atención y sin prejuicio, intento que sea sin prejuicio, y cuando leo los contenidos, voy y trato de leer las letras, me doy cuenta entonces, o puedo explicarme, por ejemplo, los montos de violencia física que hay en el tratamiento de, por ejemplo, los chiquilines entre sí, o cuando quiero explicarme, por ejemplo, el lamentable y triste, dolorosísimo incremento de la violencia de género. Si escucho canciones que escuchan mis hijos y mis estudiantes, donde la mujer es un objeto, donde del trabajo se huye, donde hay una apología constante al narcótico, donde por sí mismo lo que el sujeto rescata es las mercancías que tiene. Entonces, cuando veo que se repiten esos tópicos, veo que son tópicos culturales, y luego tienen consecuencias materiales directas en las conductas de las personas. Entonces, no es que el tramo de la cultura queda aislado exclusivamente en el momento del disfrute de la cultura o del consumo de la cultura, sino que se transforma luego en patrones de conducta, en formas de apreciar el mundo. Recientemente leía con atención, en otro nivel de ejemplo, que el auto que uno puede llegar a disfrutar comprar tiene que ver también con mi visión del mundo. Unos investigadores fineses de Finlandia hacían una encuesta del comportamiento de los conductores y el tipo de auto que usaban. Pero así sucesivamente con cualquiera de nuestras prácticas sociales cotidianas, en un sentido de que ellas representan ideas y que es muy difícil cambiarlas, porque, es decir, las cosas más elementales que hago suponen un tipo de tratamiento del resto de las personas, tal como me visto y me muestro al mundo. Es el momento en el cual salgo de casa y me miro en el espejo y me doy el ok, es porque cumplo con alguna norma, alguna regla,
de aptitud para presentarme a los demás. Me estoy diciendo, comparado con el ideal de belleza que tengo, estoy aceptable para mostrarme al mundo. Entonces, en esas ideas, ese ok que me doy rápido, porque ya está bastante elaborado y me permite tener selección de colores y de estilos y formas, estoy mostrando que tengo un conjunto de ideas. Entonces, en el lenguaje cotidiano, cómo me trato, cómo trato a los demás, cómo me expreso, en mis prácticas culturales, en mi sentido común, si es que lo tuviera, en esas tres cosas, todas nosotros, demostramos tener una idea cultural, una cosmovisión, un conjunto de ideas, y que están muchas veces combatidas por esa suerte de caracterización, y es muy adecuado hablar de Marx, porque fue quien le dio más precisión a esto. Ya otros venían hablando de eso desde mucho tiempo atrás, en un sentido de efectivamente no inventarse un mundo de representaciones falsas para poder estar acorde o adecuarse al mundo en el que se vive. De ahí viene la palabra ideología, de los ídolos, digamos, un viejísimo, allá siglo XVI, XVII, filósofo inglés, Francis Bacon, insistía con esto, que hay 4 grandes ídolos que de alguna manera entorpecen que las personas se den cuenta de lo que pasa y pudieran tomar en sus manos las riendas de sus vidas e incluso cambiar por cosas distintas, porque las cosas que se dan pueden ser injustas o sencillamente, si no cambian, terminan degenerándose, como todo lo que no madura tiempo, ¿no? Entonces, para no hacerlo tan largo, amigo Bacon decía, bueno, cuando nos enfrentamos al mundo existen ídolos que nos confunden, y esos ídolos son de repente viejas tradiciones. Cuando uno se pone a dudar de algunos aforismos públicos que todos repetimos, más vale malo conocido que bueno por conocer, caramba. Particularmente, digamos allí, dudoso, no es dudoso, es que es profundamente conservador y profundamente condenable que me niega lo nuevo o algo distinto. Sí, también está el ídolo de los artistas que pueden decir, bueno, Eduardo es mi ídolo porque me gusta lo que Eduardo canta, ¿no? O cómo toca la guitarra. A propósito de hablando de música, vamos a hacer un paréntesis, porque está sumamente interesante lo que Juan nos está contando. Y paralelo a esto, quiero recordar una canción de Manuel Castilla, un hombre de Salta, junto con el Cuchi Leguizamón, compone esta canción a propósito de una situación vivida por Castilla. Castilla era funcionario público en Salta y además era docente en la secundaria. Cuando viene el golpe de Estado en Argentina, lo echan de todos los trabajos, queda sin trabajo, y él pasaba todos los días por la panadería de Rierita a comprar el pan. Sí. Resulta que después sin trabajo no pasa más. Un día aparece Rierita con un canastito de pan en su casa. Y el gordo Castilla le dice, pero hermano, yo no puedo comprarte el pan porque yo ya no tengo trabajo. Discúlpeme el salteño, pero me encanta el cantito de ellos, que a veces me sale medio cordobés también. Bueno, lo cierto que él le dice que en realidad, mientras tuvo trabajo, Castilla le compraba el pan siempre. Ahora no tenía trabajo y no porque no quisiera, de manera que es su responsabilidad llevarle el pan todos los días. Y compone esta bellísima canción que se llama Juan Panadero, a Don Riera, y la canta el dúo salteño, para mí uno de los dúos más creativos y más ricos que he escuchado en mi vida. El dúo salteño haciendo entonces la samba de Juan Panadero, de Manuel Castilla y Gustavo Cuchi Leguizamón. Qué lindo que yo me acuerde
vez en cuando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando, panadero don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma, y daba esa flor del trigo como quien entrega el alma, como le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. A veces hacía jugando un pan de paloma blanca y harina su corazón, al cielo se le volaba y harina su corazón, al cielo se le volaba, por la amistad en el vino, sin voz queriendo cantaba, y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas, y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas, como le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera. Si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. Para quienes son músicos, escuchan esto, no pueden creer, estos son músicos de culto. En Argentina vos decís el dúo salteño, Y frente a es- los- y te, el dúo salteño. Y yo tuve la suerte de conocerlo en Santa Fe, en Paso del Salado, en el año 73. Yo iba con los Eduardo allí a concursar en un festival, que en realidad yo considero que los festivales para concursar, para lo que sirve para mostrarte, porque no se puede... No se debe concursar, No no se sé. puede... Sí, es como tú lo decís, cuantificar la calidad de un músico, porque maneja otros elementos, maneja la sensibilidad, y de repente un artista que para mí no me conmueve, para otro lo hace llorar. Sí, lo que Entonces, puedes manejar es la técnica y todo eso, pero eso lo es que le otro llega a la elemento. gente es relativo, claro, es verdad. entonces y bueno, y los conocí años después con Mario, compartimos escenario en Buenos Aires, en un teatro, y cuando yo veo toda la historia de su discografía, me di cuenta que el dúo que nos había ganado en Santa Fe en 73 había sido el dúo salteño. ¿no? Y desgraciadamente la segunda voz, maravilloso Patricio Jiménez, falleció 2 días después de Mercedes Sosa.
y decían los músicos argentinos que la negra había mandado a buscar la mejor segunda voz de la Argentina. Segunda voz me refiero, no es una cuestión de catalogación, sino es del trabajo de la armonía. Realmente para mí son unos músicos maravillosos, ¿no? Así que seguimos en lo nuestro porque venía muy bien y obviamente vamos a quedar muy corto de tiempo porque hay mucha cosa linda para hablar y la filosofía es entrañable, ¿no? Y sobre todo como la explica vos, que es bien clarito, que eso es fundamental en estos tiempos donde la síntesis es la herramienta básica, ¿no? Cuando vas de repente a escuchar un discurso y se hace excesivamente largo, repetitivo, monótono, mismo en la forma de decir, no llega al oído del que está escuchando, porque se aburre por la monotonía del sonido de la voz y no hay una inflexión determinada en la forma de decir. Entonces, yo creo que todos quienes usan ese tipo de herramientas para su trabajo deberían aprender teatro. ¿No? Sí, deberían aprender. Yo lo propuse, inclusive estábamos hablando en el Cuesta Duarte, digamos en el corte estábamos hablando justamente de los conocimientos que allí se vuelcan y que vaya si es importantísimo también en el marco del Cuesta Duarte, que es para la Central Obrera, bueno, los dirigentes sindicales, que tan necesario eso del decir, del discurso, no el discurso por el convencimiento, sino el discurso por el cómo llegas la claridad a la gente. Y la síntesis, ¿no? Voy a leer un parrafito que viene al caso de Galeano, que dice: ¿cómo averiguar si uno está vivo o es un muerto viviente? Habrá que preguntarse hasta qué punto soy capaz de armar y elegir entre la dignidad y la dignidad, de la dignidad y la indignidad, de decir no, de desobedecer, capaz de caminar por tus propias piernas, pensar por tu propia cabeza y sentir con el propio corazón en lugar de resignarte a pensar lo que te dicen. Vaya si tiene que ver con este tema de que estamos hablando, ¿no? De la alienación y de lo que nos están imponiendo para que nosotros lo digamos como verdad. Sí, hay un par de cosas ahí que son muy interesantes y hay músicas y letras que a uno lo detienen, que a uno le gusta demorarse, que uno extraña cuando terminan y la vuelve a repetir. Y ya pasado los 50 años, hay cosas que vuelvo a escuchar por su hermosura y me sorprenden. Y son extraordinariamente suscitadoras de nuevas experiencias. Veo su vigencia y lo clásico frente a lo que pasa tan rápido que no le puedo prestar atención y no lo puedo ni siquiera observar. Ahora, en estas cosas, mi principio de vida supone que tengo que hacer del estudio, que me gusta mucho estudiar, lo he disfrutado siempre, pero siempre atento a lo que el otro precisa. Entonces no trato de contar ni acalambrar a nadie con cosas que estudio, sino estar atento a lo que los otros precisan, a los efectos de una suerte de gran amor a la humanidad, como decía el Che, por ser generoso en el sentido de que no resulte vanidoso o soberbio esto, en el sentido de qué es lo que se está precisando, para hacernos realmente dueños, no en un sentido patrimonial, sino de ser conscientes de lo que pensamos y lo que hacemos si queremos ser, por ejemplo, coherentes, que no es fácil, no es nada fácil en este mundo. Esa idea de hacer propia una idea, tengo que verla, poder efectivamente decirla, ponerla en palabras, es parte del problema que tenemos hoy. Algunos autores hablan que vivimos una época de la sociedad paliativa, la sociedad que vive inventando narcóticos y dispositivos y mecanismos para atenuar, aliviar o evitar el dolor. Y nos olvidamos que el dolor forma parte. En un momento de enorme tristeza, cuando alguna novia nos dejó y nos rompió el corazón, el profundísimo dolor que sentimos, que más de un payaso creía que escribir unos versos era tan fácil, solo alumbró ese dolor, podía alumbrar otra posibilidad, hacer el duelo, poder llorar. Es decir, esto es una característica ideológica de nuestra época, porque si efectivamente no somos capaces de darnos cuenta del dolor, que a veces algunas circunstancias que efectivamente vivimos como parto de otras,
que seguramente son mucho más esperanzadoras, porque justamente la espera es lo que hace que la esperanza acontezca. Y si no hay carencia, no hay falta en algún momento, no se tiene esperanza. La sociedad narcotizante de hoy en día, por algo, todo tipo de adicción, que es típico de la sociedad capitalista, esto es una cuestión bien ideológica, ¿qué es lo que favorece las adicciones contemporáneas? El tipo de sociedad que vivimos ofrece mercancías que nunca satisfacen el deseo. Y como nunca satisfacen el deseo, solamente satisface el encadenamiento de nuevas demandas, esto es una lucha ideológica. ¿En qué sentido? En qué sentido que cada uno tendrá un refugio, burbuja o lugar donde poder cultivar, de acuerdo a su poder económico, efectivamente qué adicción va a llevar adelante. Ahora, si uno es pobre y no tiene un lugar donde refugiarse para poder tomarse un alcohol de lujo, tomará vino en la calle, y eso es más visible. Ahora, atraviesa la sociedad en su conjunto este problema de las adicciones. Es un problema ideológico, sin lugar a dudas. Forma parte de la lucha ideológica, sin lugar a dudas. Y corresponde tenerlo en cuenta porque forma parte de, digamos, las consecuencias que luego tienen esas prácticas. Y no es sencillo en ese sentido, porque también en los últimos 30 años la lucha ideológica ha tenido la forma, por ejemplo, de la diversidad cultural. Entonces, hay que aceptar la diversidad cultural, pero también ver cómo no se contrabandea la injusticia en ella. Porque a veces uno puede decir tal o cual es algo propio de mi cultura, sin embargo ello ser lesivo, lastimar, herir algunas posibilidades de desarrollo personal. Por ejemplo, en Francia se discutió durante mucho tiempo sobre la ablación o extirpar el clítoris femenino porque venía de ciertas culturas africanas asociadas a la enorme pobreza, a la carencia de recursos. Entonces se buscaba desestimular, decían los antropólogos, se buscaba desestimular la procreación, asociando procreación con sexualidad. Y sin embargo, eso significaba una violencia terrible sobre la mujer. Me quedo entonces con esa práctica cultural, que es una práctica cultural, y entonces mutilo a las personas. Una brillante contemporánea ahora está pensando, actuando y militando, Rita Segato, argentina, mucho tiempo viviendo en Brasil, que exactamente piensa lo mismo. Es decir, las identidades culturales, que dicho así parece ser intocable, puede contener en sus mecanismos, prácticas, resultados, consecuencias desagradables, muy desagradables. Entonces, y conspira en realidad con el sentido de lo que es la cultura, un hecho dinámico, cambiante, ¿no? Y por ser Por cultural eso, no tenemos por la qué identidad aceptarlo cultural tiene que ser un hecho dinámico, claro, permanente, cambio, ¿no? claro, porque digamos, todos nosotros hemos incorporado a lo largo de nuestra vida un conjunto de valores, prácticas, conocimientos que nos demuestran que son pasibles esas ideas. Habitualmente la gente decía, si te roban algo, anda a la feria Piedra Blanca. Y alguna vez lo creí, cuando fui a la feria Piedra Blanca me encontré con un universo precioso, de cosas distintas, disímiles, y rompí un prejuicio. Porque a veces el universo cultural está lleno de prejuicios. Porque son formas de sobrevivencia, yo entiendo eso. Son formas de sobrevivencia. Y en función de ello, mi abuela, que quería muchísimo, decía, mijo, no se preocupe, siempre habrá pobres y ricos. Y la quería en pila, y ella me quería en pila de verdad. Mi primer trabajo, que entraba a las 7 de la mañana, que la mujer se levantaba mucho más temprano, siempre me esperaba con las torrejas de boniato para ir a trabajar. Entonces, en su práctica era solidaria, pero podía justificar en su apreciación eso de ¿para qué se preocupa usted? Si siempre habrá pobres, siempre... Pero no, pues le decía a usted, no le podía decir che, ni mucho menos, ¿no? Sí. Le decía, no, Juana, que se llamaba Juana, no, Juana, no es así. Usted no se enoje, no se ofenda, le decía, pero está equivocada. Mire si va a estar equivocada, me decía. ¿Cómo va a estar equivocada? Pero de verdad lo creía, ¿claro? Sinceramente lo creía. Eso para ver el arraigo que algunas prácticas tienen
y que esas prácticas y ideas que se expresan en palabras tienen, cuando uno las interpreta, un permitir o un retrasar los cambios posibles. Cuando uno analiza distintos factores, el cine, hoy la lucha ideológica transcurre mucho en el mundo de la música y en el mundo, todos los terrenos, claro, en todos los terrenos, y el cultural mucho, más que mucho nada. más. Y esto puede resultar incómodo, pero es posible de ser discutido, conversado. ¿Qué hay detrás de las imágenes? ¿Qué significados? Y el conjunto de los significados, ¿acaso no tienen un sentido más profundo todavía en el conjunto de ellos? Es decir, cuando un artista hace una obra, no está bobeando. No es que se me ocurrió 3 cosas y las pongo allí, piensa. Cuando me pongo a mirar, me gusta mucho César Vallejo, un poeta peruano, y busqué y encontré los apuntes que le hacía en torno a un poema, ¿no? Lo que le llevaba, el trabajo que le llevaba, lo que trabajaba sobre una palabra, y se acostaba y comenta, esa no me gusta, esa no es la palabra, y seguía, y quedaba como si fuera algo que no podía tragar, y de repente lo encontraba, mirando alrededor. En el momento más insólito a veces se da. Nos pasa, sí, yo digo, hay canciones que de repente te salen de un tirón solo y algunas te llevan años, porque hay una palabra que no cierra, hay una nota que no cierra, entonces queda guardadita ahí, recurrí a ella, no la encontrar, y un día en el momento menos pensado aparece, ¿no? O sea, el artista en general no tiene horario. No. Cualquiera de las ramas del arte no tenés horario. Te trabajás, como decía Dauto Puñal, las 24 horas del día y las de la noche también. Ahí los derechos laborales está bravo, ¿no? ¿Cómo Claro, se mide las 8 horas de dispersión, las 8 horas de laburo? En la sociedad que imagino, la sociedad que sueño y la que he dedicado mi vida a pelear por ella, justamente cuando decimos desarrollar todas las capacidades humanas, la artística es una. No quiere decir que con entrenamiento me convierta en artista, también uno es educado para apreciar el arte de otros, y es muy modesto y humilde poder apreciar el arte de otros y poder de alguna manera cultivar un cariño y un respeto al arte de otros, incluso a veces hasta que no entiendo, como sucede con algunos versos fantásticos de Jorge Luis Borges, que me rechinan cuando me gustan tanto. ¿Por qué me gustan tanto? Sí. Ahora, en ese sentido es que, ¿por qué hablo de poesía? Y bueno, porque significa los acontecimientos. No tenemos solo acontecimientos. Las cosas no son así y nada más. No. Pues es que yo no sé si fue Lacan o creo que yo lo escuché por el Bocha Benavide en una clase de literatura y lo he repetido incansablemente. Él decía: el autor es un visor inteligente de su obra. Sabe lo que hizo, pero no sabe lo que le salió. La obra siempre termina haciéndose en el otro. Y eso es más o menos lo que estás diciendo, ¿no? Sin duda. O sea, cada lector, cada observador de un cuadro, cada lector de un poema, escuchador de una música, visitante de una obra de teatro, ve su propia historia, ¿sí? Pone su propia historia personal y su identidad en la obra que está viendo. Si cuando uno lee, los personajes los inventa uno, por eso nunca coincide con cuando se lleva la obra al cine. Es decir, no, yo la pensé distinto, sí, mis actores eran de otra manera que los que eligió el director. Bueno, eso es el enriquecimiento del compromiso de la persona, es decir, crear la cultura artística que sea una herramienta para estimular la sensibilidad, no solo para crear artistas. Y cuando uno trata que la gente, que los gurises estudien música de chiquitos, no es para que sean músicos solamente, algunos van a salir músicos, pero otros van a tener sensibilidad para entender otras cosas. Yo a veces decía, muy errado, a veces con la juventud uno piensa medio acelerado, ¿para qué miércoles yo aprendí las ecuaciones segundo grado, el binomio Newton y la suma de polinomios? Y después te das cuenta, gracias a eso, mi cabeza se agilizó un poco para entender otras cosas. Claro. Y es como, digamos, la capacidad de mostrar la enorme diversidad de posibilidades que hay. Y capaz que una sí prende en mí, capaz que otra no, efectivamente. Y puedo encontrar en otros mecanismos, en otras acciones el gusto. Cuando uno cocina, por ejemplo, hay un valor cultural enorme en ello.
cuando quiere agasajar a alguien y se esfuerza efectivamente por todo esto, realmente allí hay cultura, allí hay ideas. Y esta es la primera cosa que como más o menos me gustaría que pelear por su significado, ¿no? Y es que la vida no pasa trivialmente, y esto es parte de lo que hoy nos quieren hacer vivir. Las tendencias culturales predominantes, todo lo mismo. La trivialidad, la vacuidad, es pasar el tiempo. ¿Música para pasar el tiempo? No, la música para demorar el tiempo y luchar contra la finitud y luchar contra lo que pasa tan fugazmente que no me puedo dar cuenta. Aquel que o aquella que crea algo y me obliga a detenerme, eso es un éxito. El éxito no es... Está regalando vida. Claro. Sí, Galeano lo decía, ojalá nunca pierda el poder de asombrarme de las cosas, ¿no? Claro, detenerme. El arte del entretenerme, que no es el arte del pasar el tiempo. A veces uno mira, escucha cosas que lo siente como insultante y ve otras que dice gracias por agasajarme la inteligencia. Mirá esto, por ejemplo, que vamos a escuchar ahora, que le voy a pedir a Fede allí, la número 10. Para agasajarnos. Es una canción bellísima de Rubén Olivera que toma un cuento de Joseca y lo lleva a la música, que se llama La Mujer de Cal. Es de una increíble ternura esta obra. Era un hombre que se hallaba solo, como tanta gente suele estar. Siempre en aquel bar se acomodaba, y si la lengua en el alcohol le naufragaba, a veces le contaba a los amigos de una mujer que nunca olvidó. Una noche que estaba bien borracho, arrimaron su mesa a la pared. Pusieron una silla al otro lado, pintaron en la cal una mujer. Le dijeron alguien vino a visitarte y dice que hace tiempo no se ven. Lo sentaron en la silla y frente a él le sonrió el dibujo en la pared. El hombre se puso tan contento, miraba la figura sin aliento. Ya ves, ¿quién lo diría? Balbuceaba, vos buscando y yo solo soñar. Y habló y habló y habló toda la noche de los sueños y de cuánto la esperó. Poco a poco el bar se fue vaciando y se oía siempre a ellos conversando. Los amigos se marcharon sin saber si acaso hicieron bien o hicieron mal. Traía su luz tibia a la mañana y acodado en el mostrador, el dueño del boliche dormitaba cuando despertó y los vio pasar. Ella iba quitándose de un hombro las últimas cáscaras
de cal. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM. Mi nombre es Marcelo. Todo me salía realmente mal, sin razones, sin motivos. No encontraba explicaciones y todo me salía mal. Hasta que decidí ir a verlos y me comentaron que tenía un daño hecho de parte de una empleada mía. Habías tenido muchos problemas conmigo y bueno, ella me había hecho un daño y realmente me dieron la solución. No te resignes al fracaso y sufrimiento. Cumplimos lo que otros prometen. Le mostramos el daño, quién lo hizo y por qué. Para cada pregunta tenemos una respuesta. Para cada problema tenemos una solución. Problemas, envidias, energías negativas, decaimiento, malestar, angustias humanas. Curamos incluyendo lo que otros no pueden curar. Organización Brian Internacional. Visíteme personalmente. Celular 099-159-422. 099-159-422. Sí. Nos va quedando poquito tiempo. Nos pero habíamos olvidado de ir a la pausa. Está tan entretenido, no está mal dicho la palabra. Estaba tan cultural todo esto. tan rico. Exactamente. Rico, Juan, rico, ¿qué te muy parece? enriquecedor. Estamos hablando en la previa, bueno, en el corte, sobre también la incidencia en todo esto que estamos hablando de la ideología, de la alienación, la enajenación y todo eso. La incidencia, cómo impactan también los medios de comunicación, la prensa, la propaganda, en todo esto. ¿Qué nos puedes decir Sí, un poquito sobre esto? Digamos que se han ido sofisticando cada vez más, tecnológicamente han avanzado, se han aprovechado de toda la innovación y aceleración que la innovación genera, y hoy, que no son los medios en general, las redes en general, muchísimas que acontecen, que están saturando de mensajes continuamente, directa o indirectamente, pero en general indirectamente. Entonces los medios, uno podría, por ejemplo, ponerse a pensar quiénes son los dueños de cada cosa y podría ciertamente sacar algunas conclusiones, pero me quedo con los mensajes. Digamos, las personas hoy estamos inmersas en una maraña realmente muy espesa de significaciones, mensajes demandantes, que tienen dos funciones. Una, convencerme de comprar cosas, y otra, de convencerme de la cabecita con la cual acompaña ese comprar cosas. Y cada vez son más elaborados, cada vez son más sofisticados en un sentido de su nivel de penetración. Y a diferencia de otra época, digamos los 70, los 80 y hasta los comienzos de los 90, el mensaje era que yo tenía que ser mejor o tal o cual cosa en función del deber. Hoy el mensaje es más penetrante porque es indoloro. ¿Qué quiere decir esto? Que me convoca a muchas veces actuar de forma tonta, pero como ejercicio de libertad. Sé libre. Poder darte el lujo de ser tonto y superficial a costa de, ser libre, como forma. Es mi forma de pensar. Es decir, así como se privatiza la enfermedad, el sistema no se enferma. Hoy la depresión es una enfermedad emblemática de nuestra época, pero sin embargo el sistema ha sido tan inteligente que yo la resuelvo solo con mi analista. Y no le echo la culpa al sistema de por qué me obliga a correr desesperadamente, competir con otros, no prestar atención, hacer cualquier cosa con tal de lograr un nivel de éxito. O sea, la lucha ideológica está metida allí, y no es responsabilidad, no voy a pensar como ya en alguna tragedia y obra de Shakespeare aparecía esto, no voy a prender fuego a los medios, al contrario. Esto es, por ejemplo, un ejemplo, porque uno podría enojarse y confundir
el mensaje con el agente del mensaje, con el instrumento del mensaje. Son cosas distintas. Apropiarse de los instrumentos, generar contenidos inteligentes, desafiar a la gente, que sin lugar a dudas no es fácil, y no siempre cuenta con el beneplácito de los mercaderes, del comercio y del arte, que genera, obviamente, y no es intencional, no es inocente, cómo se promueven ciertos actores, ciertas producciones, ciertos contenidos y otros no. Entonces, las ideas están, y por eso la lucha ideológica y por eso la cultura están siempre en pugna. La hegemonía es algo en lo que están en pugna las ideas. Y no es que solamente acontecen las ideas, están en pugna. Unas que intentan mantener y conservar porque justifica modos de acción, y otras ideas que son nuevas e intentan generar lo alternativo. Y obviamente estas, en los últimos 30 años, la visualización de lo alternativo está más complicado que nunca. Ver otra cosa distinta. Juancito, nos quedamos más que cortos. Sí. Siempre nos Ojalá pasa lo mismo. pudiéramos seguir horas interminables. De ahí van los medios de comunicación, cómo impactan en este sentido. Quizás si tuviéramos más poder adquisitivo tendríamos mucho más tiempo en programas productivos así y no programas... Profundamente agradecido, Juan, por tu presencia. Ojalá podamos contar contigo muchas veces. Es muy necesario esa forma de reflexionar, de acercarnos a la gente para entender con claridad las cosas que necesitamos entender para caminar mejor en la vida. Nos estamos despidiendo. Nos Muchas vamos gracias, con una Juan, milonguita ahí. nosotros. Vamos a ir escuchando a Yamandú Costa y Lucio Llanel haciendo esta famosa milonga de Abel Fleury, Milongueo del Ayer. Nos encontramos la próxima semana aquí, en esta casa. Cultura en casa, todos los jueves de 12 a 12:30. En Radio Fénix, CX40, 1330 AM. Un programa de cultura en un ámbito bien coloquial. Los esperamos.